Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y conductor de A Fondo Entrevistas. El día de hoy tendremos un invitado muy especial, el señor Andrés Flores Arauz, que va a conversar con nosotros acerca de la coyuntura nacional y de los últimos acontecimientos, críticos además con la salida del señor Guido Béjar, quien, sepan ustedes, paradójicamente luego de renunciar, posteó en una de sus redes sociales, una frase diciendo: vuelvo a ser libre. Este señor de 85 años, después que renunciara, repito, posteó en Twitter una frase que decía: vuelvo a ser libre. Me parece que fue en Facebook o en Instagram, una de estas redes. Es decir, el señor que había dicho tantas cosas extrañas, polémicas, además pues anecdóticas, folclóricas, ¿no? Salió del puesto, lo hicieron renunciar, como él mismo dijera. Él no renunció, lo echaron, ¿no? Como debía ser además. Y cuando terminó su periodo, ¿no?, dijo en redes sociales: vuelvo a ser libre. Entonces, fíjense el ministro que teníamos, ¿no? Un ministro de Relaciones Exteriores que decía cosas que no debía decir, se juntaba con los cubanos, con los venezolanos, fortalecía relaciones con esta gente, amenazó con sacar al país del Grupo de Lima y volver a la UNASUR, y cuando lo sacan dice: vuelvo a ser libre. Bueno, esa es la gente que nos trae el señor Pedro Castillo al Estado, un Estado que ya de por sí no funcionaba bien, un Estado que tenía muchos problemas de burocracia, de corrupción, de trámites y procesos que no permitían que la inversión, que la pequeña empresa se desarrolle. Y para colmo de males, ahora nos ponen gente ideologizada, extraña, con esas actitudes pues, que merecen un análisis psicológico, si no psiquiátrico. Pero bueno, para conversar de esto y para preguntarle también cómo está él y cuáles son sus planes, tenemos con nosotros al doctor Andrés Flores Arauz, con quien tengo el gusto de conversar. Doctor Andrés Flores Arauz, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto verlo. Buenos días, encantado de saludarte, y además recordando siempre a tu papá Edmundo y a tu abuelo Toribio. Sí, muchas gracias, doctor Antero. Mire, la primera pregunta que tengo es para usted, es más amplia, ¿no? Es: ¿qué ha podido ver de estas 3 semanas? El señor Pedro Castillo tiene 20 días gobernando, y esto parece una película de Alfred Hitchcock, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación? Lamentablemente, deplorablemente, cada vez hay menos confianza. La desconfianza aumenta, y al aumentar la desconfianza, lógicamente tiene efectos, por un lado psicológicos y por otro lado económicos. La gente, al desconfiar, simplemente se paraliza, quiere irse del Perú, no quieren hacer inversiones, los inversionistas grandes buscan otras posibilidades en el exterior, y todo esto genera que aumente el dólar, baje el sol, las importaciones cuesten muchísimo más, eso se pase a la canasta familiar, que tenga que ver con la harina, que tenga que ver con el trigo, que tenga que ver con el pan, que tenga que ver con todo, porque hasta con el pollo, porque el alimento, el maíz, es importado. En consecuencia, cuanto más soles pongas para comprar dólares, y esos dólares gastarlos en otros productos, lógicamente se encarece todo. Y encima, el factor confianza, que es importantísimo. La confianza tiene unos efectos muy, muy grandes, porque uno ve un gobierno con representantes que no dan talla, que en lugar algunos de tener pergaminos y un currículum vitae importante, lo que tienen parece que es un prontuario. En consecuencia, esa desconfianza, ese estado de ánimo influye muchísimo. No estamos en un gobierno que hace mal, estamos ante un gobierno que no está haciendo nada, y que si no tuviera al señor Franque, que es más o menos potable, y no hubieran ratificado, por lo menos hasta ahora, al señor Velarde, la cosa sería muchísimo peor. De acuerdo. Ahora, hay voces que plantean que debe
darse rápidamente la vacancia. Y obviamente el miedo es justificado, el miedo es justificado. Sin embargo, también la estrategia política, la práctica política enseña que a veces los apuros o las medidas que parecen razonables no son posibles, ¿no? No son realizables. El Congreso de la República tiene un rol definitivamente en este sentido, ¿no? El señor Diego García Sayán, fíjese él además, acaba de decir algo así como que el Perú debería optar por una especie de gobierno parlamentario, y lo dijo así, ¿eh? Porque quizás ya está notando lo que usted menciona, que es que del lado del Poder Ejecutivo no va a ser capaz, no va a haber capacidad de gestión, va a haber muchos problemas, mucha inestabilidad. ¿Cómo ve usted ya, hablando de lo que se viene en los siguientes meses? ¿Es posible una vacancia? ¿Es posible una convivencia con el Congreso? ¿Qué debería ocurrir o qué cree usted que puede ocurrir? Perdón, mi formación es social cristiana y en esa formación siempre he creído y siempre nos enseñaron, sobre todo maestros como Polar, Alaiza, Ramírez del Bellar, Bedoya, que la política no es enfrentamiento, que la política no es imposición, que la política es conversar, ser tolerante, buscar acuerdos y buscar acuerdos para el bien del país, porque se supone, por lo menos se supone, que todos tenemos la misma meta, aunque diferentes caminos. Todos queremos lo mejor para el país, algunos por caminos equivocados, otros por caminos honorables y otros por caminos muy eficientes. En consecuencia, hay que buscar cómo entenderse para lograr la meta, que es una meta común. No es destrozar al país, sino que su población esté mejor. Por eso digo, hay caminos equivocados y hay caminos certeros, pero hay que ponerse de acuerdo. Esa es la política. Yo creo en eso, en concertar, en pactar, en dialogar. Eso es conveniente para el país y ojalá se pudiera hacer. Creo también que la pandemia ha influido mucho en la votación que tuvimos tanto en abril como en junio. ¿Y por qué? Porque el estado de ánimo de la gente ha estado muy irritable, estaba irritable por todo. Acuérdense inclusive de los sucesos de noviembre del año pasado, de esas marchas multitudinarias que lamentablemente terminaron mal, terminaron en corte de vida y en muchísimos heridos. Pero todo eso es por el estado de ánimo de la gente, que todo le irrita, todo le molesta, no sabe qué hacer. De acuerdo. Ahora, ya ahondando en esta situación en la cual la idea sería buscar consensos y diálogos, ¿qué rol debería tener el Congreso? ¿Qué debe hacer el Congreso de ahora en adelante? Bueno, primeramente tener presente que hay dos casas muy importantes, mejor dicho, tres casas muy importantes. La Casa de la Justicia, que no tiene nada que ver con la gobernabilidad, la Casa de Pizarro, o sea, el Palacio de Gobierno, que es de un solo inquilino. Ese inquilino manda ahí, es el presidente, es el gobierno. Pero hay otra casa, que es el Palacio Legislativo, la Casa de Bolívar, en la Plaza Bolívar. Pero ahí hay un condominio, hay inquilinos diversos, no es uno solo. En consecuencia, esos diversos, que son igualitos todos, y el presidente del Congreso solo es primo inter pares, tienen que ponerse de acuerdo para manejar esa casa que además representa a todo el país, son representantes de todo el país. Nosotros no tenemos una democracia directa, tenemos democracia indirecta, con representantes que el propio mandato constitucional los obliga a ponerse de acuerdo, y a ponerse de acuerdo conceptualmente, que después se transforma en votos para la toma de decisiones. En consecuencia, eso es importantísimo. Siempre tenemos que tener ese Congreso con pluralidad. Pero el Congreso también exige otra cosa. Lo hemos convertido en una escuela en que solamente hay alumnos, no hay maestros, no hay gente. Podemos tener gente muy connotada, pero que no ha tenido experiencia gubernamental ni experiencia legislativa. ¿Por qué? Porque anularon la posibilidad de la reelección parlamentaria. Graso error. Hoy día por eso tenemos escuela con alumnos, pero sin profesores. Entonces es como llevar a niños a un aula con una pizarra, muchas tizas, de repente una computadora, pero nadie que dé la clase. Entonces tienen que aprender solos, y a veces
al aprender solo se dan pues trompicones. De acuerdo, muy interesante. ¿Cree usted entonces que debería eliminarse la prohibición, digamos, de la reelección parlamentaria? ¿Debería volver la reelección parlamentaria? Una duda, siempre ha sido eficiente. Y hoy día estamos viendo que esa locura que fue en la época de Vizcarra quitarla, al igual que se quitó la reelección en alcaldes y también en gobiernos regionales, vamos a tener serias consecuencias. De acuerdo. Y, doctor Flores Arauz, entrando ya en el rol, digamos, que tiene el señor Guido Bellido, el gabinete, que como usted bien dice, es un gabinete muy complicado. Mi pregunta, digamos, cae de madura, ¿no? Porque, digamos, este gabinete, así como usted lo ve, va a ser capaz de al ejecutivo, de promover, digamos, proyectos de acción, de manejar algo tan complicado como la burocracia del Estado. ¿Este gabinete es sostenible? Yo veo lamentablemente que no le veo talla alguna. Mire usted, nosotros que estamos en la cosa pública normalmente, que nos conocemos todos, etcétera, usted me pregunta a cuántos de los ministros conozco. Yo le digo que a uno solo, al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, porque lo conocí antes de ser notario hace muchísimos años, cuando era él escribiente de una notaría, la notaría, si mal no recuerdo, García Rada, de Gastón García Rada. Es el único que conozco. Yo tampoco conozco al señor Franque, sé quién es, pero no lo conozco, quisiera lógicamente conocerlo, pero a los demás, como dicen en el argot criollo, ni en pelé perro, no sé quiénes son. Me voy enterando por la prensa y me voy enterando en la prensa por sus antecedentes, y esos antecedentes, la verdad, no son de lo mejor. Para haber escogido, creo que no escogieron peor, quizás porque no había. Ahora, exacto, no había porque ideológicamente, y acá hay una siguiente pregunta, no había a quién escoger porque ideológicamente este copamiento, esta selección tenía una intencionalidad. No era aglomerar, consensuar, buscar a gente capaz de varios espectros ideológicos o técnicos, sino que se dice que hubo una mano negra, que ha habido mano negra. ¿Es Cerrón la mano negra detrás de Castillo? ¿Es Castillo un títere? ¿Los dos están coludidos? ¿Es Castillo una víctima? ¿Cuál es su postura sobre esto? Miren, han sido del mismo entorno, en consecuencia que pueden ser en cierta forma contendores, o que lo hubiera buscado Cerrón a Castillo, porque Cerrón no podía ser por sus problemas judiciales. Eso no significa que no estén de acuerdo. En lo básico deben estar de acuerdo. Era del mismo entorno el señor Castillo, ha sido un dirigente sindical magisterial muy importante, manejó la peor huelga magisterial que hemos tenido, y que inclusive hasta con actos violentos. En consecuencia, son azúcar y café de la misma taza. Eso es muy importante, porque hay mucha gente de izquierda moderada, ¿no? De sectores de la izquierda que todavía quiere su porción de poder, digamos, del Estado, que hacen notar o de poner a Castillo una víctima, como un pobrecito, ¿no? Como una persona que viene siendo manejada, ¿no? Y que Cerrón pues es el Vladimiro Montesinos, lo cual es interesante porque con Fujimori fueron muy rápidos en plantear que Fujimori y Vladimiro Montesinos eran compadres, cómplices, hermanos, mientras que aquí hay una resistencia a juntarlos, ¿no? Los tratan de ver como Castillo el bueno y Cerrón el malo. ¿Por qué eso ocurre? Yo como le he dicho no lo veo así, pero en fin, de repente como la gente no conoce, como dicen mayormente, han hecho esta interpretación, porque eran desconocidos realmente en el campo de la política nacional, eran en la política sectorial magisterial o en la política regional, y lógicamente con contactos del Club de la Construcción y de la construcción provinciana, que era de menores exigencias, digamos las cosas claras, de las coimas, pero son del mismo sector, y para los que somos de la capital nos eran prácticamente desconocidos. Sí, de acuerdo. Ahora, en el caso de los dinámicos del centro,
Un rol muy importante lo tiene en este momento la Fiscalía y el Poder Judicial. El señor Guido Bellido está involucrado en eso. Le voy a hacer una pregunta más didáctica, más pedagógica para la población que nos escucha. El señor Pedro Castillo, por ejemplo, ya podría estar implicado en algunas investigaciones por haber gobernado fuera de Palacio, por haber estado involucrado en visitas a Palacio de Gobierno que tenían que ver con proveedores del gobierno regional de Junín, visitas de sindicalistas vinculados al Movadef, que entraron clandestinamente, escondidos como funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Bellido investigado. Ahora, la gente no entiende esto y a veces dice, oye, pero ¿por qué no los enjuician? ¿Por qué ya no les meten un juicio a Castillo y a Bellido y a estos? ¿De qué protección gozan la alta dirección, digamos, y de los funcionarios y ciertos funcionarios del Estado, por lo cual no podrían ser en este momento investigados y ya traídos, digamos, a la Corte, a la justicia, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Se le van acumulando las cosas? ¿Se les investiga después? Es que hay que distinguir investigación de procesamiento. El presidente de la República, por lo menos, solamente puede ser procesado y vacado por algunas cosas muy sencillas. Traición a la patria, impedir elecciones, mientras que los ministros pueden ser de cualquier cosa. Y hay un antejuicio, hay una protección previa en el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que habilitar al Poder Judicial para que los procese. Pero eso no impide la investigación. Y la investigación, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, léase Fiscalía, a la Fiscalía le corresponde a la investigación. En consecuencia, nadie está libre de la investigación. Eso es muy interesante. Entonces, ellos pueden, tanto el presidente Castillo como los ministros, como la alta dirección del Estado, pueden ser investigados en la investigación formalizada, proceder, continuar, y cuando ellos terminan su periodo, entonces ya se les puede abrir un proceso formal. Así es, así es. De acuerdo, esto es muy importante que la población lo entienda, porque algunos dicen, bueno, si Bellido ya está siendo investigado y ¿por qué no lo acusan de una vez? No, pues ahí hay una protección a las autoridades más altas del Poder Ejecutivo para que eso no ocurra. Con respecto a los cambios... si me permites, eso en lo formal, sí. Pero en la cuestión sustantiva hay que distinguir cosas que pueden ser delictuosas de cosas que son meramente administrativas. El hecho, por ejemplo, de no despachar en el Palacio de Gobierno. Para mí no hay ninguna norma que te diga que tienes que despachar en Palacio de Gobierno. Y muchos mandatarios han hecho la cosa mixta. Unos días o unas horas estaban en palacios, otras hasta recibían gente en su casa. No hay ninguna norma que me obligue a mí a estar sentado en un escritorio, como no hay ninguna norma que me obligue hoy día a mí a ir todos los días a mi estudio. Yo por lo de la pandemia me cuido y voy al estudio cada vez que tengo reuniones, pero si no, estoy haciendo trabajo virtual desde mi casa. Entonces, si bien hay una ley de transparencia que te obliga a decir y a registrar quiénes te han visitado, con quiénes has hablado, etcétera, no hacerlo no es delito, es un tema administrativo y muy fácil subsanable, ¿no? Por eso hay que distinguir, no todo lo que no se debe necesariamente es delito. Muy bien, esa es una muy buena aclaración también. En el caso ya vamos a entrar a la pregunta de la Asamblea Constituyente y con esto vamos cerrando, doctor Flores Arauz. ¿La reforma constitucional es necesaria? ¿No es necesaria? ¿La Asamblea Constituyente es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Usted qué opina al respecto? Yo lo tengo clarísimo. Para mí no es necesario. No podemos estar teniendo cada cuantos años nueva constitución. Normalmente las constituciones han nacido de momentos muy difíciles y se les ha echado la culpa de todo para poder cambiar y poder regresar a la normalidad. Así fue con la Constitución del 79.
se le echó la culpa de todo y entonces vino la del 93 para resolver un conflicto que había entre los poderes del Estado. Acuérdense que en el 92 Fujimori cerró el Congreso y la gente estaba feliz y contenta, 80 y tantos, 90 y tantos % de la gente aplaudía. Yo fui votado del Congreso, yo era miembro del Congreso en el año 90 y el 92 fui sacado y en el 93, a fines del 92 repuesto para el Congreso Constituyente. ¿Y de dónde nació el Congreso Constituyente? De un acuerdo político. Bueno, pues, no tengo la calle para que tú te vayas, pero podemos volver a tener tribuna en el Parlamento. Y se llegó a lo que es el Congreso Constituyente mal llamado democrático, el CCD, como un acuerdo político que se dio en buena cuenta el 18 de mayo del 92, después del 5 de abril, se dio en la asamblea de la OEA en Nassau, en la que quien habla, más Pedro Cateriano, representamos a toda la oposición en esa asamblea, a la que concurrió Alberto Fujimori acompañado con sus ministros y en donde se pudo conversar sobre esta salida, en que podían regresar a través de una nueva elección al CCD los parlamentarios, pero Fujimori se quedaba. Y eso es lo que se hizo, fue una salida política a un momento muy difícil. Hoy día estamos por lo menos en una situación de que las autoridades tienen legalidad, no sé si legitimidad, pero legalidad la tienen, y en donde tenemos una constitución que ha durado, mira, ya dura más de la del 79 y ha sido muy eficiente porque ha permitido el desarrollo del país. Tenemos prácticamente 30 años de una buena direccionalidad económica en que ha habido menos pobres, la pobreza extrema se ha reducido, hay más clase media, hay mejores remuneraciones, hay elevación de niveles de vida, todo esto por supuesto prepandemia, y ha generado la Constitución con su capítulo económico garantías para la inversión. Y la inversión es la que genera trabajo. El trabajo, lo digo insistentemente, no cae como el maná del cielo. Eso es eminentemente bíblico. El trabajo se genera cuando hay inversión. Cuando no hay inversión no hay puesto de trabajo. Por eso es importantísimo que haya garantías para la inversión. Y hoy se quiere hacer todo lo contrario. Por eso yo no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, además que no lo permite la propia Constitución. La Constitución dice las dos formas por las cuales se puede modificar, totalmente o parcialmente. Que esta Constitución, como cualquier obra humana, requiere algunos ajustes, por supuesto que sí. Que es perfectible, por supuesto que sí, pero no necesitamos una nueva Constitución. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Andrés Flores Arao. Ha sido un gusto conversar contigo, con usted. Gracias por estar con nosotros. Espero que le vaya muy bien. Cuídese con la salud. Y será con usted no, contigo. Contigo. Listo. Muchas gracias. Un cordial abrazo. Y ahí saludos también a Pepe Hernández y a Carlos. Gracias, cuídate mucho antes. Doctor Andrés Flores Arao, una persona, una trayectoria política muy amplia y quien nos ha dado opiniones muy, muy interesantes basadas en la experiencia, ¿no? Basadas en la experiencia, el recorrido, la claridad a veces para ver con el largo plazo, ¿no? Con la mirada de largo plazo, qué es lo que se necesita en el país. Pero ahora nos toca entrar a nuestra sección Entérate Perú, gracias a el proyecto La Tribu. Y para eso tenemos con nosotros a Lucero Martínez. Lucero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, para cambiar un poquito de tema político al tema de salud y la llegada de la tercera ola, bueno, múltiples declaraciones del ministro de Salud ha adelantado que hay una alta posibilidad de que ya estemos entrando en una tercera ola. Si bien no se ha presentado un aumento en el número de casos positivos diarios a nivel general, como lo hemos visto anteriormente, se observa un ligero aumento en grupos etarios que no están vacunados, ¿no? Que son básicamente entre 19 y 30 años. Y también se habla de esta posibilidad porque hay un total de 100 casos de la variante Delta en 9 regiones de nuestro país. Por ello es importante avanzar en el proceso de vacunación. Y tal como se había anunciado el MINSA, el domingo llegó el lote de 1 millón de dosis de vacunas de Sinopharm, que va a poder permitir llevar a cabo la vacunatón de este fin de semana.
Lo que se ha adelantado es que puede haber cambios en el cronograma de vacunación. Esto dependiendo de los grupos a los que sean más afectados por la tercera ola. Eso es una posibilidad, pero en lo que se ha venido trabajando es en la adquisición de plantas de oxígeno, implementación de cánulas de alto flujo y el incremento de pruebas moleculares. Esta estrategia no solamente va a ser a nivel nacional, sino también se va a trabajar con gobiernos regionales y las direcciones regionales de salud. Esperemos que esta vez la gestión sea efectiva y que el acompañamiento a los gobiernos regionales también, porque en una investigación que realizó la Asociación de Contribuyentes arrojó que el 60% de proyectos que eran para la adquisición de plantas de oxígeno que se aprobaron en el 2020 quedaron pendientes. Es decir, solamente se utilizaron 8 millones de los 24 millones que habían de los recursos destinados a la construcción de plantas de oxígeno y a la adquisición de generadores de oxígeno. Entonces, además de la claridad en las medidas, también vemos que se necesita un trabajo eficiente y el cumplimiento de las labores sea el adecuado por parte de nuestro gobierno. Interesante el análisis, efectivamente preocupa, y habría que preguntarle tanto al doctor Oscar Huarte como al doctor Hernando Ceballos qué pasó. Porque uno dice que los contratos se quedaron firmados, todo listo, y el otro dice que no hay stock, ¿no? Además, Entonces, ahora hemos visto un tema de que algunas vacunas se han echado a perder, ¿no? Y que supuestamente es por la gestión anterior. Entonces hay que averiguar también qué pasó ahí. No podemos desperdiciar vacunas cuando tenemos mucha gente que lo necesita. es imposible desperdiciar vacunas, número uno, es imposible desacelerar, hacer más lento el proceso, ¿no? Y número dos, y número tres, tenemos que traer buenas vacunas, ¿no es cierto?, en adelante, porque los que nos tocan luego son los profesores, los niños, y eso es muy importante para que puedan regresar a clases. ¿Algo más que nos quieras comentar, Lucero? Eso sería todo en cuanto al tema de salud. ¿Dónde encontramos esta información y dónde la podemos buscar? Esta información la encuentran en las redes sociales de la tribu peruana, en Facebook, Twitter, Instagram, también en piensa.p, Asociación de Contribuyentes también. Y en las columnas todos los miércoles de Piensa. Muchas gracias, Lucero. Cuídate mucho. Gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos. Ha sido Lucero Martínez, especialista del proyecto de la tribu, en esta sección Entérate Perú. Y es verdad, para terminar el programa yo les comento algo. Mientras la política hace ruido, mientras los políticos nos decepcionan, mientras el Estado no cumple con lo que tiene que cumplir con los contribuyentes, con los ciudadanos, mientras nuestro dinero no tiene el valor que debería tener cuando pagamos impuestos, la gente, la población informal, vulnerable, más pobre, nosotros, la clase media también, tenemos las consecuencias de eso. Nuestros hijos no van al colegio, no hay trabajo, los alimentos y los productos suben de precio, no podemos desarrollar nuestras empresas, y eso nos afecta a todos. Es momento de poner los reflectores en el Estado y exigirle al Estado que cumpla con su rol de utilizar bien el dinero de los contribuyentes y hacer que nuestras vidas, en la medida en que el Estado es responsable, ellos no tienen que ser papá Estado, ellos no tienen que ser los que nos manejen la vida, los que nos controlen la vida, no, nadie quiere eso, al contrario, mientras menos Estado mejor. Pero ese rol del Estado tan sencillo y eficiente y eficaz es el de manejar la plata y poner servicios públicos de calidad para la gente. Y eso no lo hacen nunca, o casi nunca. Entonces hay que poner los reflectores en el Estado. En el Estado hay una cantidad de problemas que se tienen que resolver. No en el mercado, no en la población, no en la ciudadanía. La ciudadanía, la población, los seres humanos vivimos, ¿no es cierto? Conversamos, dialogamos, trabajamos, queremos crecer. Es el Estado el que tiene la plata para al menos de alguna forma intentar solucionar algunos de los problemas que tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, gracias a la Red de Comunicación Regional. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.